Bienvenido, bienvenida a este curso de introducción sobre Angular 8 que vamos a realizar aquí. Mi nombre es Bezael Pérez y estaré contigo a lo largo de este curso. Antes de empezar, pues sería conveniente saber realmente qué es Angular. Pues Angular no es nada más que un framework hecho en JavaScript que nos permite crear aplicaciones tanto móviles, aplicaciones tanto de escritorio como aplicaciones web. También una parte muy importante de Angular es que podemos crear aplicaciones SPA, Single Web Application, es decir, aplicaciones de una sola página. Es de código abierto y actualmente está mantenido por Google. Antes de empezar a aprender sobre Angular, vamos a echar un vistazo a su página web. La URL es angular.io y aquí podremos encontrar pues la documentación e información referente a este framework. El apartado más importante y que yo te recomiendo que visites es el apartado de la documentación que tenemos aquí. Actualmente está en inglés, pero no creo que en estos días ya los idiomas sean ninguna barrera. Si no tienes un buen nivel de inglés, pues podemos optar por utilizar algún traductor o demás, pero básicamente todo lo que hay aquí es muy básico y no requiere de un conocimiento profundo de la lengua inglesa. Cuando hablamos de Angular, una parte muy importante con este framework o sobre este framework es su CLI. Angular posee un CLI que lo podemos buscar también en Google, CLI Angular, por ejemplo, y el primer resultado que tenemos aquí, que es el cli.angular.io, que es esto que tenemos por aquí. Y a través de este CLI podemos generar el scaffolding de nuestros proyectos y no debemos preocuparnos sobre cómo organizar algunas carpetas, ya que esto lo hará el CLI por nosotros. Bien, es hora de que empecemos a trabajar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a instalar el CLI primeramente para que podamos empezar a trabajar. Para poder instalar el CLI necesitas tener instalado en tu máquina Node.js. Es muy fácil la instalación, depende de tu sistema operativo. Yo para este curso estoy utilizando Apple, pero tú puedes utilizar o Linux o Windows. No hay ningún problema. Sencillamente asegúrate de tener Node.js instalado en tu máquina. Voy a abrir la consola un momento. Y aquí sitúate en el lugar donde quieras crear tu proyecto. Para confirmar si tienes instalado Node.js, sencillamente puedes ejecutar el comando node --version y te dirá la versión. En mi caso yo tengo la versión 12 de Node.js instalada. Vamos a proceder a seguir estos pasos que están aquí indicados en la página del CLI de Angular. Primero es la instalación del CLI, que es npm install -g para que lo instale de manera global en mi computadora. Y a continuación el paquete o el package que quiero instalar. Vamos hacia la consola. Voy a limpiar esto un momento y voy a ejecutar el comando npm install, que también es lo mismo si tan solo indico esta ahí, -g para que sea global y el nombre del paquete, del package, que es @angular/CLI. Presionamos Enter. En algunos casos, esta instalación igual la debas hacer como administrador de la PC, como es mi caso. Yo voy a ejecutar esto como administrador, añadiendo sudo. Si estás en Mac o Linux, en caso de que estés en Windows, sencillamente tienes que abrir la consola como administrador y ya no tendrás este problema. Bien, una vez finalizada la instalación del CLI, ahora ya estamos preparados para crear nuestro primer proyecto. Si regresamos hacia la web del CLI, veremos que nos indica que instalemos nuestro package. A continuación ya podemos crear una nueva aplicación. Con este comando es la manera para crear una nueva aplicación en Angular, con el comando ng-new y a continuación el nombre de nuestra aplicación. Pues bien, vamos a volver a la consola. Vamos a limpiar todo esto y ejecutaremos el comando ng-new y a continuación voy a escoger el nombre de mi proyecto, que para este curso vamos a decir que es principiantes. Presionamos Enter
Y a continuación el CLI me va a preguntar que si vamos a utilizar o si queremos utilizar rutas. Vamos a presionar, a indicar que sí y presionamos Enter. Y a continuación nos consulta qué tipo de preprocesador CSS o si queremos utilizar directamente CSS. Esto va a depender de tus conocimientos, si sabes trabajar con Less o con Stylus o con Sass directamente o con SCSS, que es bastante parecido a lo que escribimos directamente en CSS, pero con funcionalidades de Sass. Tú eliges el que quieras. Como este es un curso de Angular para principiantes, no es un curso sobre desarrollo frontend o sobre cómo trabajar con todas las herramientas dentro del frontend, yo voy a escoger la primera opción para no complicarte. De todas maneras, no creo que vayamos a utilizar muchos estilos en este curso básico. Bien, ya ha finalizado la creación de nuestro proyecto. Si hacemos un ls en la consola, en caso de que estés en Linux o Mac, veremos el contenido de la carpeta. Para verlo en Windows, si no recuerdo mal, tendrías que hacer un dir y te mostraría los ficheros de ese directorio, pero de esto no estoy seguro. Pero vemos que en nuestro caso, voy a limpiar un momento y vuelvo a hacer el ls. Nos ha creado una carpeta principiantes, que es el nombre que le hemos indicado a nuestro proyecto. Genial. Vamos a acceder a esta carpeta, principiantes, y aquí dentro vemos que hay otros ficheros. Pero creo que será mejor si vemos estos ficheros dentro de un editor de código. Yo voy a utilizar Visual Studio Code para trabajar aquí con mi proyecto en este curso. Tú puedes realmente utilizar el editor de código que prefieras. Aquí básicamente lo que tenemos es parte del código propio del framework de Angular y dentro de la carpeta src, por ejemplo, estarán los ficheros que nosotros vayamos creando pues según las necesidades de nuestro proyecto. Dentro de la carpeta src está la carpeta app, que ya viene con un componente creado, tal y como podemos ver aquí, que es el componente principal. El app.component.ts es donde irá la lógica de este componente. Tenemos el app.component.html, que es donde se va a renderizar básicamente HTML, aunque en este caso para el componente inicial de Angular vienen aquí todo mezclado, pero aquí solamente se debe poner HTML, tal y como indica su nombre. También hay una parte de este componente que es el app.component.css, que es donde van o irán nuestros estilos siempre que trabajemos de esta manera. Básicamente son 4 ficheros, hemos nombrado 3. Hay un cuarto fichero que es el .ts, que es un fichero para realizar los testing de nuestras aplicaciones, que nosotros no podremos cubrir en este curso introductorio, ya que no disponemos del tiempo necesario. Así que vamos a dejar de lado este fichero de testing. Vamos a cerrar todo esto y vamos a echar un vistazo rápidamente a la estructura de nuestra aplicación en Angular. Por aquí estos son tanto el tslint como el tsconfig. Son ficheros relacionados con la configuración de nuestro proyecto, e incluso el tslint va relacionado con el código propio, la manera en que vamos a desarrollar el código. Nos ayudará con los tipos en TypeScript y demás. Un fichero muy importante es el package.json, que lo vamos a ver quizás de manera más detenida. Aquí encontraremos los scripts que podemos ejecutar. Enseguida veremos cómo arrancar nuestra aplicación cuando estamos desarrollando. Este comando se ejecutaría cuando vamos a hacer o cuando vamos a empaquetar nuestra aplicación para ir a producción. Y en el apartado de dependencias están todas las dependencias básicas que necesita nuestra aplicación de Angular. En este caso tenemos aquí animaciones, un common, un compiler, el core, que realmente es podemos decir el corazón de nuestra aplicación, que en este caso estamos usando la versión 8.2.14 de Angular, el módulo de rutas, el módulo de formularios y otras dependencias aquí para lo que es el desarrollo propio, que no debemos preocuparnos. Bien, ¿qué más tendremos por aquí? Pues más ficheros relacionados con la configuración propia del proyecto, como es el fichero de AngularJSON,
que lo tenemos por aquí, donde está el nombre de nuestra aplicación, el output, cuando generamos el bundle, esto generará una carpeta dist, /principiantes, y lo pondrá ahí, todos los bundles. Si queremos utilizar quizás estilos de terceros, como puede ser Bootstrap o cualquier otra cosa, lo podemos añadir aquí. Realmente hay varias maneras de instalar Bootstrap en Angular, pero una de ellas podría ser añadir aquí los estilos y aquí los ficheros JS, etcétera, etcétera. Para el motivo o el target de este curso, no creo que te debas preocupar por absolutamente nada de esto. Nosotros vamos a empezar viendo qué es un componente, cómo podemos trabajar con un componente y demás. Todo lo relacionado con configuración y demás, yo creo que es conveniente que lo vayas viendo más adelante, que tú mismo vayas indagando y viendo el proyecto, que generes un proyecto, que empieces a ver, a modificar y a tocar cosas. Bien, hemos dicho que tenemos un componente por defecto, que está aquí. Aquí tenemos el módulo de rutas, que este módulo lo genera automáticamente el CLI cuando nos hizo la pregunta que si íbamos a utilizar rutas. No vamos a entrar en detalles en este módulo de momento porque creo que es más importante que le eches un vistazo al módulo principal, que es el app.module.ts. Este es el módulo donde cada componente que creemos en nuestra aplicación vendrá aquí o debe de estar indicado aquí de que ese componente existe. En caso de que utilicemos package o packages de terceros, quizás algún package o library que utilicemos, por ejemplo, para una paginación, tendríamos que hacer la importación de ese módulo aquí, etcétera, etcétera. En el apartado de declaraciones irían todos los componentes. En el apartado de import está destinado para los módulos y el provider, por ejemplo, podría ser un service que creemos. Un service nos serviría, por ejemplo, para hacer peticiones HTTP hacia una API de un tercero y aquí tendríamos que inyectar nuestro servicio. Este Bootstrap es referente al primer componente que se va a levantar, que va a ser el arranque de nuestra aplicación, lo podríamos decir. Y sencillamente luego se exporta esta clase. Vamos a generar un componente porque tenemos instalado nuestro CLI. Vamos a limpiar un momento esto. Como tenemos instalado el CLI nos ayuda a... Ya hemos visto que nos ayudó a crear el proyecto en sí, pero también le podemos dar otras utilidades. Por ejemplo, cómo generar un componente. Para ello hay reservado un comando que es el ng generate. Podemos poner tan solo la G o escribir toda la palabra generate. A continuación, lo que queremos crear, que para mi caso es un componente, yo solamente voy a indicar la C, aunque también podría indicar component, pero vamos a reducir esto a tan solo la C. Y a continuación, la ruta y nombre donde estará nuestro componente. Yo voy a ser un poco organizado y voy a crear una carpeta que se llame components. Y dentro de este component, voy a crear un nuevo componente que se llame hola. Presionamos Enter. Y aquí nuestro CLI nos ha generado 4 ficheros, como hemos visto anteriormente con el componente principal. Vamos a volver a nuestro código, vamos a cerrar esto, y si vamos a la raíz de nuestro proyecto, donde está la carpeta src dentro de app, vemos que ahora hay una nueva carpeta que se llama component, y dentro de component tenemos a nuestro componente hola. Que hay 4 ficheros, como hemos dicho, el SPED no le vamos a prestar ninguna atención en este momento, nos vamos a centrar en el .ts, por ejemplo, que es donde iría la lógica de nuestro componente. Los componentes podremos decir que son la herramienta principal que utilizamos para crear nuestras aplicaciones. Un componente se compone, valga la redundancia, de metadata. Esta parte que tenemos aquí corresponde a la metadata de nuestro componente. Esto sería un decorator, un decorador, y en este caso le estamos pasando esta metadata que tenemos aquí. También se compone por una clase, que la tenemos aquí, y una parte visual, en este caso, que sería el HTML, que nosotros lo tendremos en otro fichero independiente, de manera separada, ¿no? También están los estilos, pero podemos tener componentes que no necesariamente requieran estilos, con lo cual esto no sería requerido.
Si volvemos al punto TS y nos centramos aquí donde tenemos el Decorator Component, básicamente este decorador lo que le dice a Angular es el comportamiento o cómo se debe comportar este componente. Sencillamente esto. En base a esta metadata que hay aquí, el componente se comportará de una manera o de otra manera. El decorator sencillamente lo que hace es marcar la vida de nuestro componente, podríamos decir. Hay decorators en otros lenguajes de programación. Si vienes desde Python o desde Java, pues es similar a lo que tenemos aquí en Angular. ¿Cómo podemos ver nuestro componente en nuestra aplicación? Pues muy sencillo, vamos a hacer dos cosas. La primera, volveremos a la consola y vamos a ejecutar uno de los comandos que vimos anteriormente en el package.json, que es el ng-serve. Presionamos Enter. Aquí podemos ver ya nuestra aplicación compilada, que ha sido a partir de aquí realmente. Y por aquí podemos ver que nos indica una dirección, una URL realmente. Vamos a presionar... a acceder a esta URL. Si volvemos al navegador, decimos que necesitamos el localhost 4200 y aquí está nuestra aplicación. Realmente esto no es lo que nosotros hemos hecho, sencillamente esta es la página inicial. Lo que se está renderizando ahora es el app.component. Si nosotros queremos ver nuestro componente, pues sencillamente debemos hacer algunos cambios. De todas maneras, esta página es muy interesante. Fíjate que aquí te dice cómo generar un nuevo componente, el enlace a la documentación, cómo aprender Angular, algunos consejos, si quieres añadir Angular Material a tu proyecto, etcétera, etcétera. Te recomiendo que le eches un vistazo a esta página principal. Pero nosotros vamos a volver a nuestra aplicación, a nuestro código. Volveremos a la carpeta app, volveremos a donde tenemos nuestro componente app.component.html y aquí donde tenemos todo esto, que es lo que acabamos de ver ahora hace un momento, vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a dejar en blanco. Y vamos a utilizar lo siguiente. Como si fuese una etiqueta de HTML básico, vamos a decir que esto es app-hola. Cerramos en la etiqueta y quedaría de esta manera: app-hola, la apertura de la etiqueta y lo cerramos aquí. Como si fuese una etiqueta de HTML normal, como si fuese una P o cualquier otra etiqueta, ¿no? Muy bien, pero en este caso, con esta nomenclatura podemos decir especial. Ahora enseguida veremos qué es esto. Vamos a guardar y volvemos hacia nuestra aplicación y vemos que se está renderizando el Hola Works. Bien, esto está funcionando, aunque no lo creas. Vamos de vuelta hacia nuestro código. Primero, vamos a ver de dónde procede esta etiqueta, este selector. Vamos a volver hacia nuestro componente hola y en el punto TS, por aquí, vemos que donde está la metadata está el selector app-hola. Con este selector podemos llamar a nuestro componente para reutilizarlo tantas veces como queramos. Podemos hacer la siguiente prueba. Vamos primero a nuestro componente, pero a la parte del HTML, que es el hola.component.html, que lo tenemos aquí, que es lo que se está renderizando. Vamos a cambiar este mensaje. Mi primer componente. Guardamos y cerramos un momento esto. Vamos a ver qué hay en el navegador. Mi primer componente, esto está bien. Pero aquí viene lo interesante y lo bonito de estos frameworks modernos de JavaScript, que es la posibilidad de reutilizar código de manera muy fácil. Yo voy a duplicar esto por aquí y por aquí, 3 veces. Volvemos hacia el navegador. Y como supongo que ya te esperabas, pues 3 veces se renderiza nuestro componente de manera muy fácil. Esto lo podemos reutilizar en diferentes lugares de nuestra aplicación de manera fácil, sin repetir código. Una de las características quizás más interesantes de estos frameworks, pero sobre todo de Angular, que es el caso que estamos tocando ahora, es la facilidad de obtener datos
que el usuario está introduciendo en nuestra aplicación o ha introducido. En Angular tenemos algo que es el two-way data binding, es decir, el binding de ida y vuelta, podríamos traducir de manera muy simple. Quédate con el concepto de que el two-way data binding sencillamente podemos leer y escribir a la vez sobre una propiedad. Eso creo que es lo que tú necesitas saber en este momento. Leer y escribir a la vez sobre una propiedad. ¿Qué es una propiedad? ¿O cómo podemos leer y escribir una propiedad? Muy sencillo. Angular tiene algo para trabajar con los formularios que se llama ngModel. ¿Quién lo podemos utilizar para esto? Vamos un momento hacia nuestro código. Vamos a dejar tan solo una instancia de nuestro componente por aquí. Esto lo cerraremos. Y si vamos al fichero que es el app.module.ts, que te he dicho en la introducción, que es donde nosotros hacemos las importaciones cuando vamos a trabajar con módulos externos o con módulos propios de Angular, pues nosotros vamos a aprovechar aquí para crear nuestra primera importación. Vamos por aquí debajo a decir que vamos a importar el módulo de Forms Module y esto vendrá desde @angular/forms. En Angular tenemos dos maneras o dos enfoques para trabajar con formularios. Uno puede ser los formularios reactivos o el otro enfoque que sería el template driven, que es esto que estamos haciendo nosotros ahora. Vamos a inyectar este módulo. Recuerda que en la introducción hablamos de que en el apartado de declaraciones se inyectaban los componentes. Fíjate que aquí tenemos el componente principal que nos creó Angular, el componente que hemos creado nosotros que se llama hola, y aquí en los import tenemos que inyectar los módulos. Nosotros vamos a inyectar nuestro módulo de formulario por aquí, vamos a guardar, vamos a cerrar este fichero y seguiremos trabajando con nuestro componente hola en el HTML. Básicamente lo que vamos a hacer es un ejemplo muy básico para que veas cómo funciona el data binding en Angular. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un input por aquí, un input de HTML normal. Este input vamos a decir que es requerido, pero realmente esto no hace falta. Y por aquí vamos a empezar a poner otras cosas que no son tan de HTML básicas como igual tú conozcas. Vamos a empezar a poner código de Angular aquí. Para poder trabajar con el data binding o con el two-way data binding en Angular debemos utilizar la directiva. Estos corchetes indican que vamos a trabajar con una directiva, pero también necesitamos unos paréntesis. ¿Qué es esto que está aquí? Utilizaremos el ngModel y vamos a decir aquí igual y necesitamos una propiedad. Recuerda que yo te he dicho que se puede leer y escribir una propiedad a la misma vez. Esto de momento será nuestra propiedad name, que aún no está creada. Tenemos este input ahora mismo con esta propiedad. Aquí debajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una P y dentro de esta P vamos a decir name, dos puntos. Y vamos a hacer lo siguiente. Atención a esto. Doble llaves. Por aquí, que esto se llama interpolación en Angular y esto nos permite incorporar cadenas de texto entre elementos HTML e incluso dentro de atributos lo podemos utilizar. Podemos hacer incluso expresiones, podemos hacer cálculos y demás con la interpolación. Nosotros, en este caso, sencillamente lo que queremos manejar es la propiedad name. Vamos a poner por aquí name. Muy bien, vamos a ir primero guardaremos esto y vamos de vuelta hacia el hola.component.ts y por aquí sencillamente diremos public name, que será de tipo string y nada más. Guardamos. Ahora ya no tenemos aquí el error porque esta propiedad existe. Volvamos hacia nuestra aplicación de nuestro primer component. Aquí tenemos el input y aquí tenemos el name. Vamos a probar una cosa. Vamos a decir por aquí Dominicode. Y como puedes ver, según yo voy escribiendo, tengo el valor de esto. Por eso se trata del two-way, de que podemos leer y escribir a la vez una propiedad. Yo la estoy leyendo aquí. Y aquí realmente estoy escribiendo sobre ella. Si voy eliminando, pues a la vez, en vivo, podríamos decir de manera live, tenemos el resultado.
Esto es sencillamente un ejemplo muy básico de lo que podemos hacer con Angular y es el ejemplo que se suele hacer con tu primer Hola Mundo y demás. Vamos a actualizar nuestra aplicación para tenerla aquí por defecto. Y a mí no me gusta que cuando yo llego a mi aplicación ya se esté mostrando este label, esta etiqueta, si no hay nada que mostrar aquí a continuación. En Angular, si volvemos un momento hacia la documentación, podemos buscar sobre directivas. Clicamos aquí sobre este resultado y básicamente las directivas son atributos que pueden cambiar la apariencia o el comportamiento del DOM element. ¿Qué significa esto? Pues que hay algunas directivas que pueden añadir o permitir que se renderice un elemento u otro, o que se comporte de una manera u otra, por ejemplo, modificando una clase o retirando una clase también. Las directivas son muy interesantes, tal y como vemos aquí. Te recomiendo que le eches un vistazo a la documentación, pero hay una directiva que nosotros podemos utilizar para no permitir que esto se muestre si no hay ningún resultado en nuestra propiedad name. Volvamos a nuestro código. Vamos a utilizar una directiva que es ngIf. Por aquí, dentro de la etiqueta P, ponemos un asterisco, ngIf. Tal y como indica el Visual Studio, está también la directiva ng-for, existe la directiva ng-suite y otras directivas como ng-class, ng-style, ng-model, etcétera, etcétera. Eso es para un curso más avanzado, pero nosotros vamos a probar la ngIf. A esta directiva sencillamente le vamos a decir, si nombre existe, muestra renderízame esto. De lo contrario, no hagas nada. Este es un if normal, como podríamos tener en PHP, como podemos tener en cualquier otro lenguaje de programación. Yo voy a guardar esto y vamos a ver qué tenemos por aquí. Fíjate que ya no se renderiza de momento cuando no hay ningún nombre aquí establecido. Ahora yo volveré a escribir algo y automáticamente aparece la etiqueta. Así que recuerda, tenemos directivas que pueden ser estructurales y directivas que pueden ser de atributos. Las estructurales, como esta, permite mostrar esta P que hay aquí o no, es decir, que cambia el DOM. Y las que son directivas de atributos, como pueden ser la ng-class, añadiría un color rojo o no, dependiendo. Recuerda que esto tan solo es un curso introductorio para principiantes, muy básico. Si quieres saber más sobre Angular, puedes visitar nuestro canal Dominicode, dirigiéndote a YouTube/Dominicode. Aquí encontrarás contenido referente al desarrollo web en general, pero sobre todo referido a Angular. Así que te invito a que nos visites, a que te suscribas a nuestro canal para que estés al tanto. Otra característica que me gusta bastante de Angular es la manera en la que podemos trabajar con peticiones HTTP. Volvamos un momento a la documentación y aquí busquemos HTTP. Presionamos Enter y vamos a clicar sobre el resultado que tenemos aquí, tutorial, HTTP. Y aquí hay un pequeño ejemplo que quizás sea más avanzado, no sé cuál es tu nivel en Angular, pero lo puedes seguir. Básicamente, con el HTTP lo que podemos hacer es hacer peticiones HTTP, es decir, hacia un servidor o una API nos podemos conectar y hacer las peticiones necesarias. Vamos a volver a nuestro código. Recuerda que hubo un momento que te comenté que teníamos servicios en Angular y que lo tendríamos que inyectar dentro del app.module. Así que ha llegado el momento de que creemos nuestro servicio para que nos podamos conectar a un servidor externo. ¿Es imprescindible utilizar un service para conectarnos? Pues realmente no. Nosotros podríamos aquí en la parte TS hacer toda la petición HTTP, pero no es elegante, no es una buena práctica porque como esto se trata de reutilizar código lo más que podamos, lo correcto es que estén en un servicio y que ese servicio pues se importe a todos los componentes que necesitemos hacer esas llamadas. Pues bien, ¿cómo generamos un servicio en Angular? Pues lógicamente con nuestro CLI. Volvamos hacia nuestra consola. Detenemos el servidor un momento y con el comando ng generate, pero en este caso necesitamos un service
que también lo podemos indicar aquí con la S, y a continuación la ruta y nombre de nuestro service. A mí me gusta crear una carpeta para mi service y vamos a decir API. Presionamos Enter. Esto nos ha generado el servicio en sí y también un fichero de pruebas. Vamos a dejar ejecutando nuestra aplicación aquí con el comando ng-serve. Presionamos Enter y volvemos al código. Si vamos hacia nuestro código, por aquí vemos que tenemos una segunda carpeta con el nombre de service, donde está nuestro api.service. Muy bien. En la documentación nos indicaba que si queremos trabajar con la API en lo que es el app.module, debemos de importar el HTTP Client Module. Así que vamos a hacer eso. Vamos a volver a nuestra aplicación. Buscaremos el fichero app.module.ts, que es el módulo principal de nuestra aplicación. Y en este caso nosotros solo tenemos un módulo. En grandes aplicaciones necesitarás más de uno. Vamos a volver a hacer la importación a HTTP Client Module, que viene desde @angular/common/http. Como es un módulo también esto, lo debemos traer ¿dónde? Correcto, a los import. Muy bien. Esto ya lo podemos cerrar. Y de regreso hacia nuestro fichero api.service.ts, aquí vamos a hacer la importación del módulo. Vamos a importar el HTTP client que viene desde @angular/common/http. Guardamos. Ahora tenemos que inyectar este package que hemos importado, este módulo, aquí en nuestro constructor, y vamos a decir que esto será privado, HTTP, y sencillamente estamos creando una instancia de esto que tenemos aquí, HTTP client. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para poder conectarnos hacia una API, yo voy a crear un método. Este método se puede llamar como yo quiera. Yo lo voy a llamar getAllPost. Hemos dicho que será un método. Y voy a empezar a utilizar el HTTP punto. Y si te fijas aquí ya Visual Studio Code me ayuda y me indica todos los métodos que tengo disponible dentro de HTTP. Tengo el método delete, que lógicamente sirve para hacer una petición de un borrado. El método get, el método head, el patch, post y put. Básicamente esto sirve para modificar el put, esto sirve para crear el post, este también sirve para modificar de diferente manera, pero sirve para lo mismo, y el get, tal y como indica su nombre, para obtener o recuperar. Este método espera un parámetro que es la URL, yo voy a decir this URL, y no es necesario segundo parámetro, es opcional el segundo parámetro. Si tu API tiene autentificación y tienes que enviar un header con el token y demás, pues lo haríamos aquí. Para nuestro caso no será así. Y lo que vamos a hacer ahora es, por aquí, vamos a crear una propiedad que será privada, URL. De hecho, lo voy a llamar URL API, que por el momento estará vacía y nosotros tendremos aquí URL API. Bien, ahora sencillamente necesitamos una API para atacar, para obtener algún resultado. ¿Qué API vamos a utilizar? Pues vamos a buscar en internet, que existen varias APIs gratis o abiertas, perdón. Y yo en mi caso voy a utilizar una que es JSON Placeholder, que es esta que está aquí. Y que esta API me devuelve usuarios, posts y demás. Es básicamente esto, es como lo haríamos de manera nativa con un fetch, pero yo quiero posts por aquí. Esto me devuelve hasta 100 posts. Copiamos esta URL, volvemos a nuestro código y lo tendremos por aquí. Bien, esta es la URL que vamos a atacar. Aquí tenemos que hacer un return para devolver esto.
Bien, y lo que vamos a devolver es el resultado de la API. Muy bien. Vamos hacia nuestro componente hola.component y aquí tenemos que importar nuestro service. Ya te había dicho que cuando creamos un service lo podremos reutilizar. Entonces yo aquí voy a hacer la importación de mi service primero, que se llama API Service. Y aquí está la importación. Y lo tenemos que inyectar. Tenemos que inyectar este API Service dentro de nuestro constructor. Esto será privado. Vamos a poner API, API Service. Muy bien. Una vez que hemos inyectado nuestro service, vamos a crear por aquí una nueva propiedad que le llamaremos Pose. Por el momento no será de ningún tipo ni tendrá nada en especial. Y aquí dentro de nuestro ng-on-init vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestra API, this API, y si presionamos el punto, vemos que Visual Studio nos indica que tenemos o que podemos acceder a un método, que en este caso es el getAllPost. Muy bien, yo quiero utilizar este método. Esto es un método y como el HTTP de Angular me devuelve un observable, que esto está más relacionado con programación reactiva y demás. Es un concepto, de hecho es un patrón de programación que no es fácil de entender y no tenemos el tiempo necesario para explicarlo, con lo cual sigue tal y como yo lo estoy haciendo, no te preocupes, no hace falta que entiendas todo ahora, estamos empezando el camino, así que lo siguiente será presionar un punto y utilizaremos el subscribe. Este subscribe dentro nos va a devolver un resultado, una respuesta. Nosotros como segundo parámetro tendremos una función de callback. Y aquí dentro de post, que es la propiedad que acabamos de crear aquí en la línea 11, yo sencillamente voy a asignar el resultado que me ha devuelto el servidor. Muy bien, ponemos un punto y coma por aquí. Esto lo podemos poner aquí. Genial. Ahora vamos a renderizar esta propiedad. Si volvemos hacia nuestro componente o a la parte de nuestro HTML de nuestro componente, podemos hacer lo siguiente. Utilizar el elemento UL, dentro de este UL un LI, y aquí dentro vamos a utilizar otra directiva estructural, tal y como vimos hace un momento aquí. Nosotros vamos a utilizar una directiva que es la ng-for. Debemos crear una variable local que diremos que es pose. Y dentro de esto lo que queremos recorrer es pose. Esta propiedad que está aquí que tiene todos los pose. Muy bien. Cada vez que esto itere sobre este array, pues lógicamente tendremos un ítem, ¿no? Nosotros aquí con la interpolación vamos a decir pose.title. Si nosotros verificamos sobre la API del JSON placeholder, veremos que tenemos el ID, el title, el body y demás. Yo solamente quiero mostrar el title. Volvemos hacia nuestra aplicación y como vemos aquí estamos renderizando todos los title. En este caso serían 100. Recuerda que en la API aquí podemos ver las propiedades, el user ID, el title y el body. Tú puedes utilizar cualquiera de ellas. Muy bien, esto sencillamente ha sido una pequeña introducción a lo que es Angular. En este caso hemos utilizado la versión 8.2. Pero si quieres seguir aprendiendo, si quieres avanzar un poco más, puedes buscar Dominicode tanto en YouTube como en Udemy. Tenemos un curso también básico, un poco más extenso que este para principiantes, que estará disponible dentro de muy poco de manera gratuita también para ustedes. Así que recuerda suscribirte a nuestro canal, recuerda investigar y buscar contenido sobre Angular para que puedas avanzar y aprender cada vez más. Mi nombre es Besael Pérez, me despido hasta aquí. Espero que sigas aprendiendo y dedicándole tiempo a este maravilloso framework. Un saludo, hasta la próxima.